Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros vamos a hablar sobre el contrato de transporte. Nuestro equipo está integrado por Arely Yasmín Sobranes Pérez, Yasmín Carolina Tamayo Castillo, Juan Carlos Cortés Vergara y su servidor González Hernández Iván. ¿Qué es un contrato mercantil? El contrato mercantil es un acto en el cual las personas se obligan entre ellas para dar, hacer o hacer. Este pacto genera derechos y obligaciones a las partes y tiene como objeto los actos de comercio. Un acto de comercio se considera cuando en una acción se relaciona con la adquisición de un objeto que tiene como características diferenciadoras la finalidad de ganar dinero. Asimismo, con estos bienes se adquiere un propio intercambio, el cual posteriormente realiza un acto en una empresa. Asimismo, estos actos son masivos, ya que la finalidad del consumo propio son el intercambio. Ahora sí, revisaremos qué es el contrato de transporte. El contrato de transporte se encuentra fundamentado principalmente en el artículo 576 del Código de Comercio. Esto nos dice que el contrato de transportes por vías terrestres, fluviales, de todo género, se reputará mercantil, cuando tenga por objeto mercaderías o cualquier efecto de comercio, cuando siendo cualquier objeto sea comerciante el portador o dedique habitualmente a verificar transportes para el público, es decir, se requiera un bien y se intercambie entre los comerciantes. ¿En qué consiste? El contrato de transporte consiste en un acuerdo que celebran las partes, donde una de ellas obliga a cambio de un pago. Elementos del contrato de transporte. La obligación por parte del transportador es transportar a una persona o cosa. La obligación de la contraparte es pagar el precio del transporte. En cuanto a sus características, es un contrato típico, pues encuentra regulaciones específicas en diversas leyes. Nominado, ya que con tal nombre se le conoce e identifica plenamente así en las leyes, como en la práctica consensual, en razón de que, como se verá, los documentos respectivos como boletos, billetes, cartas de porte y otros solo cumplen una función probatoria. Es bilateral, pues configura obligaciones y derechos de ambas partes. Dado que la obligación del portador tiene como necesario correlato la del pago de un porte, pasaje o flete por parte del otro contratante, conmutativo, en razón de que los derechos y obligaciones de las partes quedan plenamente demarcados en el momento de su celebración. De tracto sucesivo, visto el tiempo que tomará el traslado de la persona o la cosa. Obligaciones generales. Una de las características del contrato de transporte es su carácter bilateral, ya que las organizaciones son beneficiadas y ya ambas obligaciones son obligadas a que el que se beneficia del transporte debe de pagar el precio. Respecto a las obligaciones del transportador, se encuentran consagradas en el artículo 982 del Código de Comercio. Son obligaciones del transportador las siguientes: a transportar las cosas o personas según lo estipula el contrato dentro del término previsto para ello, conforme a los horarios, itinerarios y demás reglas contenidas en los reglamentos oficiales. Utilizar el modo de transporte que se haya establecido en el contrato. Respecto al transporte de cosas, es obligación del transportador recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en el que las recibe. Dichas cosas se presumen en buen estado o a menos que se conste lo contrario. En cuanto al transporte de personas, está obligado a conducirlas sanas y salvas a su lugar de destino.
Transporte de cosas. Personas que participan. Cargador. Es la persona que entrega los objetos al porteador para que éste tenga la recepción de los mismos, es decir, los haga llegar a un lugar determinado. Porteador. Es la persona que asume la obligación de llevar las mercancías de un lugar a otro. El destinatario. Es a quien se remite a los efectos de transporte. Es el que usa este servicio. Elementos reales, las cosas. Son objetos de transporte, las cuales son pedidas por el destinatario para un uso particular. El flete es el precio que se paga el cargador o la empresa que realiza el traslado de mercancías. Transporte de personas. Es en el que la persona tiene como objetivo el desplazamiento de seres humanos dotados por inteligencia y voluntad. El acreedor es el destinatario pasajero que va a un lugar de destino. Se da por medio de un boleto como comprobante y se paga al igual que el de transporte de cosas con capital. Elementos reales. Sucede por la intervención de un transportista, la empresa y el pasajero, los cuales pueden ser por vía terrestre, aérea y marítima. La carta aporte. Este documento, fundamental en la mayoría de los contratos de transporte, cobra con la Ley 15/2009 renovada importancia y como tal es minuciosamente regulado por el artículo 10. A. Lugar y fecha de la emisión. B. Nombre y dirección del cargador y en su caso del expedidor. C. Nombre y dirección del porteador y en su caso del tercero que reciba las mercancías para su transporte. D. Lugar y fecha para la recepción de la mercancía por el porteador. E. Lugar y en su caso fecha prevista de la entrega de la mercancía en destino. F. Nombre y dirección del destinatario, así como eventualmente un domicilio para recibir notificaciones. G. Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de identificación. H. Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de las denominaciones previstas en la legislación sobre el transporte de mercancías peligrosas. I. Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de otra manera. J. Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos. K. Precio convenido por el transporte, así como el importe de los gastos previsibles relacionados con el transporte. L. Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el destinatario. M. En su caso, declaración del valor de las mercancías o de interés especial en la entrega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61. N. Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos preceptivos en relación con la mercancía. Eso sería todo. Gracias por ver.